Hola, pues el día de hoy estamos, pues yo estoy muy contenta, ya les contaremos lo lioso que fue en un sentido y lo fácil que fue ya estando cada quien en su país para entrevistar a Daniel Hernández Chambers, que es autor de este maravilloso libro de Te Atreves, editado por El Naranjo. Me encantó, me atrapó desde primer página hasta la última. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Tú no te Encantado. preocupes, toma agua, haz todo mientras. Esto es una charla de café. Vale, muy bien. Nada, que estoy encantado aquí de hablar contigo sobre este libro publicado por El Naranjo y nada, genial. Todo lo que quieras saber, pregúntamelo. Bueno, me parece muy... Mira, te voy a decir, una de las cuestiones que a mí me gusta mucho es que los maestros, los mediadores, los padres, los mismos chavos que vean esta grabación, de alguna Ujú. manera puedan aterrizar a los autores como persona, ¿no? No nada más como escribí este libro y me gustó, sino con esta cuestión, estos medios que ahora tenemos nos permite pues estar en tu sala y en mi biblioteca, pero como si fuera un solo lugar. Claro. Y estamos los dos. Eso antes no podríamos saber. Aunque se hubiera podido hacer, no se solía hacer, ¿no? Cierto, cierto. Sí, sí, no. Los avances tecnológicos que hemos tenido estos tiempos nos sirve un montón para esto, como dices tú, para acercar a la autora a los lectores, que es algo que es muy positivo. Así es. Fíjate, yo, por ejemplo, estuve, como todos saben, de alguna manera los que siguen el canal supieron que fui a ver a mi hija a Barcelona. Ujú. Y resulta que yo dije, perfecto, Paulina, dame el contacto de Daniel y yo le hablo, vamos a tener los mismos horarios, va a ser más sencillo. Pues fue imposible, porque Daniel viajaba, tenía su viaje, yo tenía otro, y mejor cada quien en su terruñito estamos organizando esto, ¿no? Sí, sí, en efecto, justo cuando me llamaste estaba a punto de salir para realizar el Camino de Santiago, que no sé si lo Oye, conocéis qué mucho por aquí. maravilla. ¿Y qué tal es? O sea, a ver, cuéntanos, porque es mucho caminar. Cuéntanos un poco, ¿qué ibas con Bueno, gente? ¿Fue una cosa introspectiva? ¿Qué fue? sí, bueno, la verdad es que fui con algunos compañeros del trabajo y demás, y no es la primera vez que lo hago. Ya el año pasado lo hice en dos ocasiones, pero siempre hago rutas cortas que son de aproximadamente una semana porque este camino de Santiago realmente lo puedes hacer desde cualquier rincón del mundo. La cuestión es llegar a Santiago. Eh, y claro, lo vas haciendo, pues eso, a través de bosques, cruzando ríos y demás. Y es una maravilla, sí, se puede hacer en un sentido, como dices tú, introspectivo, para reencontrarte a ti mismo si quieres o como lo veas. Hay gente que lo hace por motivos religiosos y hay quien lo hace simplemente por vivir una experiencia más, porque es olvidarte del coche, olvidarte de cualquier vehículo a motor y caminar y encontrarte tú mismo con la tierra, con los bosques y vas atravesando un montón de aldeas porque Galicia es una zona que todavía hay muchísimas aldeas diminutas con apenas 5 o 6 casas y es eso, es ir entrando en contacto con la gente que vive allí todo el año cuando tú eres, digamos, un urbanita y de pronto vas a eso, pues eso, a reencontrarte contigo mismo, sobre todo y con la naturaleza. ¿Y tú haces el plan o te unes a planes de estos que ya están y entonces se levantan a determinada hora, se acuestan y se van y duermen? O sea, ¿tú qué Yo, estilo de recorrido haces? en mi caso, lo organizo yo. Me gusta, o sea, a ver, es mucho más sencillo cuando te lo organiza una agencia y ya te pone los alojamientos donde vas a pasar la noche, incluso te lleva en la mochila, pero yo las veces que lo he hecho he preferido ir con mi propia mochila. Eso sí, tienes que reducir bastante el peso, porque Ujú. caminas mucho, caminas entre 20 y 30 kilómetros cada día, pero me gusta organizarlo por mi cuenta y sentirme, entre comillas, más peregrino, ¿no? O sea, lo que sentían los peregrinos originales en su momento, aunque yo no lo hago por motivo religioso, pero es eso, no creo necesario recurrir a una agencia porque a fin de cuentas se trata de caminar y caminar con que sepas a dónde quieres llegar. Ya tú te marcas el horario el que te quieres levantar y empezar lo más sencillo es levantarse temprano o lo más habitual, digamos, levantarse temprano y caminar cuando no pega mucho el sol, porque
obviamente te vas a cansar si te está dando el sol de pleno. Pero bueno, Galicia es una zona donde también suele haber mucha lluvia y tal, o sea que hay veces que vas más despacio o da igual lo que hagas, te empapas o pasas calor, da igual. El caso es hacerlo y disfrutar, pero bueno, se puede hacer, ya te digo, se puede hacer tanto por agencia como por libre. Yo ¿Y, hasta ahora siempre lo he hecho por libre. ¿y ibas en un grupo de cuántos amigos o qué? Éramos 7. ¿7? Esta ocasión éramos 7. El año pasado lo hice, primero éramos 4 y la segunda ocasión éramos 3. Ok. Lo hice en el mes de junio y en el mes de septiembre del año pasado también. Sí. O sea que de veras es un recorrido que te gusta mucho hacer. Sí, sí, es que, bueno, yo llevaba muchos años pensando en hacerlo, lo que pasa es que lo iba retrasando, ya lo haré el año que viene, ya lo haré el año que viene, hasta que al final el año pasado, justo mis vacaciones no coincidían ni con mi mujer ni con mis hijos y dije, pues me voy. Y me iba a ir yo solo, porque es algo que puedes hacer perfectamente solo, y en cuestión de un par de días se me juntaron 3 compañeros de trabajo y entonces obviamente es mucho más divertido cuando lo haces en compañía, ¿no? Lo puedes Qué hacer solo, padre. pero en compañía te diviertes mucho más. Qué padre, qué maravilla. Oye, y Sí, sí. cuéntame una cosa. ¿Tú Sí. a qué te dedicas? Porque ya sé que tu trabajo para todos, digamos, no es como lo que uno más esperaría de alguien que escribió un cuento. Entonces me encanta porque es como unir diferentes intereses y trabajos. Cuéntanos un poco de qué haces. Vale, actualmente trabajo en el tranvía. Yo vivo en la ciudad de Alicante, que está en la costa mediterránea de España, y tenemos un tranvía urbano. Entonces, bueno, que recorre no solo urbano, sino que recorre prácticamente toda la provincia de Alicante. Entonces, yo trabajo ahí, he tenido distintos puestos, he trabajado como lo que se llama jefe de estación, por así decir, que era en una estación. Yo estaba a cargo de esa estación y todo lo que ocurría. Luego, durante un par de años, estuve de maquinista del tranvía y ahora estoy en las oficinas, pero estoy temporalmente en las oficinas. ¿Quieres Pero volver afuera, me no, supongo? no, la verdad es que, bueno, a la estación sí, pero la experiencia de maquinista, que tiene mucho atractivo y si quieres es algo muy, podemos visualizarlo como algo muy romántico, pero ya estuve 2 años y en principio a maquinista no quiero volver. Ok. Pero donde estoy ahora estoy muy a gusto también. Lo que Ok. pasa O sea, es sí te mucho gusta trabajo. también la parte administrativa. Sí, sí, sí. Bueno, llevo poco tiempo, llevo este año prácticamente ahí, pero por ahora sí, es un trabajo que me resulta agradable. Obviamente es un trabajo que prácticamente no tiene nada que ver con el ferrocarril, porque lo que hago, como dices tú, son tareas administrativas. Pero bueno, estoy a gusto y de eso se trata, ¿no? De estar a gusto en el trabajo que estás haciendo para no considerarlo del todo un trabajo, ¿no? Porque si no, estás un poco amargado. Yo estoy muy a gusto ahí y, como dices, es una faceta completamente diferente a la de escribir. Pero bueno, siempre, antes trabajaba en aeropuertos, antes trabajé una temporada muy pequeña de camarero, he realizado distintos trabajos y yo siempre, digamos que he buscado que mi trabajo me dejara tiempo para escribir, porque lo que A realmente me ver, gusta, mi oficio verdadero es el de escribir. okay, ¿Perdona? ¿cuándo descubriste o cómo fue tu niñez? ¿Eras un niño lector? Sí. ¿Estabas cerca de los libros? ¿O en qué momento te fuiste enamorando del mundo de la escritura Pues mira, sí, yo era un niño lector. Yo soy el pequeño de 3 hermanos y ¿De en mi, cuántos? de tres Ah, hermanos. No somos ajá. tampoco muchos, pero yo soy el pequeñajo. Entonces, en mi casa tuve la suerte de que había muchos libros. Claro, cuando yo era un niño no existían todas estas cosas de las consolas de videojuegos, no existía Netflix, ni Amazon, ni nada de Ujú. esto. Entonces, cuando te aburrías, en mi caso, cuando me aburría, recurría a un libro. Y entonces ya dejaba de aburrirme por completo. Entonces, desde pequeño leía muchísimo y nunca he dejado de hacerlo. Siempre tengo un libro ya preparado para cuando termine el que estoy leyendo. Siempre. Siempre lo he hecho así. No recuerdo una época de mi vida en la que no estuviera leyendo, sinceramente. Ok, entonces esto siempre fue. Y luego, por ejemplo, terminaste la secundaria, el bachillerato, y ¿qué querías estudiar? O sea, ¿cuál fue lo que tú elegiste de estudio? Yo estudié lo que aquí se llama filología inglesa, ¿no? Que es lengua inglesa y literatura tanto inglesa como norteamericana, irlandesa y demás. Y Entonces sí estabas enfocado desde tus estudios hacia una parte más literaria, el estudio de la lengua, ¿no? Ajá. exacto, así es. Lo que pasa es que es una carrera que casi todo el mundo realiza para convertirse en docente, ¿no? En profesor de secundaria. Y yo sabía que Ajá. no quería ser profesor, yo sabía que, o sea, respeto tanto digamos, el trabajo de un profesor,
que sé que no puedo realizarlo bien. Entonces yo no quería ser profesor. Y como sabía que quería seguir estudiando y sabía que quería tener algo que ver con los libros, pues me metí en esa carrera. Porque aquí en España realmente no hay muchas otras carreras que tengan tanta relación con la novela, ¿no? Entonces, yo creo que tuve la suerte de saber desde muy pequeño que me quería dedicar a escribir libros. No es algo que surgiera ya en mi vida adulta, sino que desde pequeño ya me gustaba un montón escribir. ¿Y escribías de pequeño? Sí, sí, lo que pasa es que imagínate lo que escribía entonces. Claro, ¿De yo casualidad tienes alguno? no los guardo, la verdad es que no los guardo. Bueno, igual en la casa de mis padres puede que quede alguna cosa, pero realmente no lo creo. Ah, porque ahorita te Porque iba yo a sonsacar para que nos mostraras algo. no, tampoco creo que merezca la pena, ¿eh? Porque claro, yo muy jovencito me leí El Hobbit y El Señor de los Anillos. Entonces lo que empecé a escribir eran historias que estaban, era como si fuera un capítulo más del Señor de los Anillos, con hobbits y Eso, pero elfos y cosas ¿sabes así. qué? Así Dime. como tú, les pasa a otros chavos que están ahorita en ese momento y entonces Claro, empiezan a explorar y siempre ver a alguien que escribe un libro como este o otros que tienes, la verdad es que es como motivante ver que cómo habían empezado, que se parece a sí, cómo sí, sí. ellos pueden escribir ahora, ¿no? Sí, correcto, es verdad, sí, sí, sí. Sí, Entonces, la verdad es que, a ver, yo descubrí que, como era muy lector, ya te digo, descubrí que me encantaba sumergirme en las novelas de otros autores y de uh-huh. eso para mí fue un paso totalmente lógico el querer escribir yo mis propias historias. Entonces, es como esa, no sé cómo decírtelo, esa maravilla de leer, que para mí supone leer, se multiplica por 1000 cuando paso a escribir yo mismo las historias. Entonces, obviamente yo creo que todos, si hemos empezado muy jovencitos, todos los escritores hemos empezado no ya copiando, sino siguiendo el hilo de otros autores, ¿no? Yo empecé, pues eso, siguiendo el hilo de historias de Tolkien, del Señor de los Anillos y tal, y luego con el tiempo pasé a crear mis propias historias de cero y lo más originales posibles, obviamente. Pues, pero también, por ejemplo, lo hace alguien que quiere ser pintor, empiezan reproduciendo Claro que sí, sí, a sí. otros, ¿no? Hasta que van descubriendo su propio estilo y su propia manera de expresarlo, ¿no? Y los mismos, Exacto. o sea, escritores o pintores o músicos van cambiando también conforme van pasando cosas en la vida, porque finalmente uno transmite lo que uno es, aunque no sea la vida de uno, sino cómo uno va en la vida y qué va uno viviendo, tiene que ver con nuestras experiencias de adentro, no reales de situaciones. ¿O qué opinas de eso? No, no, sí, sí, tienes toda la razón. Yo, por ejemplo, muchas veces cuando realizo encuentros en colegios, ¿no? O en institutos donde han leído alguna de mis novelas, es una pregunta bastante frecuente que me dicen, pero tú te identificas con los personajes. Me lo preguntan en el sentido de si yo me siento uno de los personajes, ¿no? O Sí. el protagonista de una novela en cuestión. Mi respuesta siempre es la misma. Yo intento no aparecer en mis libros, o sea, yo no soy ninguno de mis personajes, pero sí que es cierto que todos, incluso el más malo, malísimo de todos, tienen algo mío. Eso yo creo que es inevitable. Entonces, sí que, como acabas de decir tú, sí que surgen todas mis historias de algo mío, aunque no sean de experiencias reales, pero sí que yo creo que si me quieres conocer, una buena manera es a través de mis libros, y eso con todos los autores. Pero no porque yo aparezca en los libros, sino porque hay cosas mías que, quieras que no, que se reflejan, ¿no? Hay actitudes de los personajes o puntos de vista, que ya te digo, incluso de los villanos, ¿no? Puede ser de la historia, que pueden ser mis puntos de vista. Yo no escribo tampoco para reflejar eso a propósito, ni muchísimo menos escribo para convencer a nadie de mi punto de vista, pero sí que hay cosas mías en los libros, creo que es totalmente inevitable. Mira, yo lo sé, soy hija de una escritora. Entonces, sé que no es la vida de ella, pero sé que es ella también en parte de lo que escribe. Entonces, entiendo perfecto esto que dices de que sí tiene una parte tuya, pero que no eres ningún personaje. Pues no, porque Exactamente, no es una autobiografía, es eso una es, novelita o una novela o una poesía claro. o lo que sea, ¿no? Sí, así es. De hecho, incluso yo creo que la gente que escribe su propia autobiografía lo que hace es novelar su vida, porque es imposible que recordemos al 100% con todo detalle las cosas que nos pasaron en la infancia o cuando teníamos 20 años o conversaciones que hemos tenido con nuestra pareja o con nuestros amigos. Entonces, todo el mundo que escribe sobre su vida lo novela. Entonces,
Yo, por supuesto, no escribo mi biografía, pero como acabas de decir con el ejemplo de tu madre, no soy yo, pero sí estoy yo en los libros, sí, así es. Exacto. Así es, así es. Muy bien, ahora cuéntame una cosa. ¿Cómo fue que llegaste? Cuéntanos de qué va. A mí, cuando hablo de un libro, soy muy ya estoy hablándome sin poder seguir, disculpen ustedes, pero a veces spoileo un poquito en el qué sentido, para que la gente pueda entender de qué trata el libro, de qué va y quieran decir, wow, esto quiero ir a comprarlo, a leerlo, a compartirlo con los chavos con los que yo estoy conviviendo, etcétera. Entonces, primero me gustaría un poco saber que nos cuentes cómo va, o sea, de qué va este libro desde tus palabras, cómo te atreves. Este es un personaje de un muchacho joven, adolescente, ¿no? ¿De cuántos años tendrá? ¿17? Sí, ¿16? aproximadamente 16, 17, correcto, sí. Ajá. Bueno, Y es como su vida de un chavo de 16, 17 de ahora, ¿no? A ver, cuéntanos un poco. vale, es la historia de Víctor, así se llama el personaje, como acabas de decir, tiene un 16, 17 años y es un chico que sufre de jaquecas terribles. Entonces, de repente, le empieza a doler muchísimo la cabeza y no puede hacer nada más que tumbarse e intentar dormir, ¿no? Y tomar alguna pastilla para sentirse mejor. Pero en una ocasión se despierta y como muchos chavales de hoy en día tiene el ordenador en su propia habitación, se despierta y ve que acaba de recibir un mensaje de un remitente desconocido que le presenta un desafío, que es precisamente el título de la novela, ¿no? Ese Te atreves, que es, claro, yo creo que todos nosotros, da igual la edad que tengamos, si nos presentan un desafío, intentamos resolverlo, ¿no? Intentamos, aunque sea por demostrarnos a nosotros mismos que podemos superarlo, ¿no? Estoy Entonces, totalmente de acuerdo, totalmente sí, mira, fíjate, es que este libro me encanta porque empieza uno y entonces empiezas con esto, justo, ¿no? Del te atreves. Y yo decía, pues a mí me encantaban los desafíos, jugar al tesoro, la búsqueda del tesoro con pequeños papelitos que vas leyendo y vas encontrando el otro. Me acordé de un tío mío que éramos niños y entonces dijo que Santa Claus le había dado órdenes para encontrar los regalos y entonces horrible, él le da todo asco, pues resulta que se chupaba el dedo y decía que mi hermano tenía que chupar ese mismo dedo y yo tenía que chupar ese mismo dedo y los vientos lo llevaban y por casa de mis abuelos nos llevaba, nos trepaba por los techos, por todo, hasta que encontramos con pistas, digamos, de nuestra saliva. Los, y me acordé mucho porque de veras a mí hacer tesoros para mis hijas o que me hicieran a mí tesoros era maravilloso. Y yo empezando a leer este libro Te atreves y tenía un reto, ¿no? eso es. Sí, bueno, esta anécdota que acabas de contar me recuerda a una que cuando mis hijos eran pequeños, con mi padre, es decir, con el abuelo, preparábamos también rutas del tesoro cuando era la época de los regalos de Navidad y tal y cual, y subíamos a casa de mis padres a visitarlos. Yo previamente le había dado a mi padre un pequeño mapa del tesoro y él escondía cosas porque tiene una pequeña finca. Y entonces los dos chavales, pequeñajos, iban siguiendo el mapa. Eso yo creo que a todos nos cautiva, ¿no? El que nos ofrezcan la posibilidad de encontrar un tesoro o resolver un misterio, yo creo que todos vamos a entrar en el juego. Entonces la idea de este libro es esa, es que a Víctor le presentan un desafío. En este caso, como estamos en la época en la que estamos, pues es a través del ordenador, ¿no? A través de un mensaje de un remitente desconocido y le va presentando distintas pruebas. Lo que sí que le dice es que una vez que acepte el reto, no puede echarse atrás. Es decir, si empieza, tiene que superar las pruebas. O sea, la única forma de salirse atrás es fallar en una de las pruebas. Si no, tiene que ir superando todas las pruebas hasta llegar al final. Entonces, ese es, digamos, un doble juego en el libro, porque por un lado, Víctor va intentando resolver esos misterios y cuando resuelve cada uno de ellos, va descubriendo que todo tiene cierta relación con él, con lo cual ya es como si estuviera totalmente atrapado en ese misterio, ¿no? En qué Exacto, viene a eso es lo ocurrir aquí. que empecé, o sea, pero te digo, primero me acordaba de esto como la de tus hijos, la búsqueda del tesoro de tus hijos, la búsqueda de los tesoros que yo hacía,
pero de repente empiezas a avanzar y efectivamente tiene que ver con él y con su vida. Entonces de repente dices, wow, ¿esto para dónde va? Claro, exactamente. La idea mía era esa. Entonces, él, por un lado, va descubriendo cosas sobre sí mismo que ignora y entonces, claro, ya tiene otro misterio más, que es quién es el que está jugando con él, ¿no? ¿Quién es la persona que le ha presentado ese desafío? Porque cómo puede ser que esa persona lo conozca más de lo que él mismo se conoce. Eh, y entonces, eso, aunque es una novela corta, que yo creo que se lee en una tarde o dos, pero o al menos mi intención era que cada capítulo, cada nuevo desafío, te engancha al siguiente. Es una novela que, ya te digo, esa es mi intención, que ojalá lo haya conseguido, que el lector no pueda dejar el libro, ¿no? Que cada nuevo misterio le engancha un poco más y entonces el libro se devora, o eso es lo que, como digo, lo que yo pretendía. No Pues quiero decir conmigo mucho lo más porque lograste. lo logré. Conmigo lo lograste. Me Genial. encanta, bueno, de veras se los súper recomiendo. Creo que a los chavos les va a gustar y les va a ser como muy, muy inesperado, ¿no? El final, sí, la idea es que fuera totalmente inesperada. A mí me gusta mucho cuando me sorprenden con un misterio así, me refiero a mi faceta de lector, cuando digo, ostras, no me esperaba esto en absoluto. Entonces, la intención como escritor es conseguir también eso, ¿no? Sí, te voy tendiendo ciertas pistas, pero al final te quiero sorprender. A veces se consigue, a veces no. Igual que me pasa, ¿no? Ahora recuerdo, por ejemplo, aquella película que ya tiene unos años del Sexto Sentido, no sé si la viste. No. Bueno, claro, yo no me di cuenta del misterio. Luego mucha gente decía, yo lo sabía desde el principio. Pues yo me gusta jugar con eso, ¿no? Intentar llevar al lector por un camino que él piense que va a terminar de esta manera y de pronto hay como una pequeña bifurcación al final que lo sorprende, ¿no? Eso es lo que me gusta intentar con mis historias. Claro, habrá quien sea muy avispado y lo sospeche desde el principio, ¿no? Todos jugamos a eso, todos cuando estamos leyendo un libro de misterio, ya sea de Agatha Christie o cualquier otro autor, todos jugamos a intentar resolverlo. Entonces, a mí lo que me gusta es eso, que el lector lo pueda o pueda al menos jugar a resolverlo al mismo tiempo que los lectores. No me gusta guardarme ases en la manga y mentirle al lector. Me gusta, sí, me No, gusta porque tenderle pistas falsas. vas dando Exacto. pistas, o sea, de alguna manera tú vas dando pistas, sigue el trayecto del misterio, pero vas dejando entrever cosas y el lector va descubriendo, pero no sabe al 100 a dónde va, Claro, ¿no? esa era la O intención. sea, no es como no es como que todo tiene que ver y al final es otra cosa totalmente diferente, porque entonces ni te crees la historia. No, no, no. Efectivo. Esta Sí. historia se va creando y te va invitando, te vas descubriendo cosas, te queda lógica, palomeas el final, sin embargo, es totalmente inesperado del principio del libro, o sea, no tienes ni idea, ¿no? Claro. Sí, bueno, me alegro que tu impresión sea esa porque esa era exactamente mi intención. Porque sabes que no siempre los escritores conseguimos aquello que nos proponemos, ¿no? A veces intentamos sorprender al lector y el lector ya desde el principio lo adivina. Entonces, me encanta oírte porque esa era mi intención. O sea, sí, de que las últimas páginas sean una sorpresa tremenda para el lector. Eso es lo que yo quería conseguir. Pues sí. Pues a ver, yo los invito para que sí lean este libro con los chavos, todo, y nos platiquen si en la lectura de ustedes o en la lectura de los chavos, esto también es así. Nos encantaría, ¿verdad, Daniel? Claro que sí, siempre es súper agradable ver la impresión que tienen los lectores, ¿no? Hoy en día, como decía, volviendo a lo que decías al principio, es mucho más fácil recibir ese feedback, ¿no? de los lectores porque te pueden contactar por las redes sociales o lo que sea, o comentar en blogs literarios y demás, que antes imagino yo que era mucho más difícil. Antes sí, había por supuesto autores que recibían cartas por correo, pero hoy es mucho más cómodo que los lectores, mucho más cómodo y mucho más fácil que los lectores se pongan en contacto con los autores. O sea que Y no se sí. los pueden escribir aquí abajo, denle like si les gusta el video, pero nos escriben el comentario. Yo prometo, yo todos los comentarios, como ya saben y ya me conocen, los veo, los respondo y donde haya un comentario que tenga que decirle a Daniel, Daniel, métete, responde, por favor, lo voy a hacer. Genial, sí, Porque no sí. voy a pretender que el pobre Daniel esté pendiente de todos los comentarios, que a él no le llegan las alertas de ellos y a mí sí. Pero yo prometo avisarle y prometo hacerlo. Ahora, cuéntame una cosa. Me gustaría que nos leyeras una parte, porque ves que se llama En voz de los autores.
Y entonces, pero antes de eso, antes de llegar a la lectura, también creo que vale la pena hablar de la ilustración de Luis San Vicente, ¿no? Sí, la ilustración es maravillosa, es maravillosa. Yo a Luis no lo conocía, obviamente fue una lección del Naranjo, que saben muy bien lo que hacen, y en cuanto me las mandaron me quedé alucinado. Claro, yo no soy ilustrador, yo no sé ilustrar. Entonces, siempre he tenido la suerte de que todos los libros míos que han sido ilustrados han sido muy bien ilustrados. A Luis San Vicente se lo dije cuando por fin entramos en contacto como contigo ahora a través de un ordenador. Le dije, es que creo que si le quitamos el texto al libro, ya solo por las ilustraciones merece la pena, porque son magníficas a mi juicio. Es que esa es una característica de Ana Laura. Ana Laura hace unos libros en el Naranjo magníficos que busca esta mancuerna, que se debe de veras una mancuerna, aunque no se conozcan ilustrador y autor, donde la ilustración enriquezca, no solo acompañe, sino enriquezca el texto, ¿no? Sí, así es. Yo creo que el juego de los libros ilustrados es ese, que tanto el texto debe enriquecer a las ilustraciones como al revés, ¿no? Obviamente, lo primero que suele venir, te diría que el 99% de las veces, es el texto. Y entonces el ilustrador tiene esa tarea tan complicada de complementar y enriquecer, como muy bien acabas de decir tú, y Luis San Vicente lo consigue al 100%, o sea, es que sus ilustraciones son estupendas, son magníficas. Sí, mira, acá tenemos, esta es la primerísima ilustración del libro. La portada, bueno, ya se las había yo enseñado. Y entonces, por ejemplo, así empieza, ¿no? Y después de esta ilustración empieza el texto. Dime una cosa, ¿de qué parte nos vas a querer leer? Pues si te parece, leo el principio, que así Lo no... que tú quieras. Eso sí, Sí. o sea, a mí me encantaría, sí, el principio, pero si tú dices prefiero esta otra parte, lo que sea. No, si te parece el Entonces, principio... ¿por qué no? Miren, acá vieron ustedes la ilustración y ahora en voz del autor nos va a leer un poco sobre la historia. Hace mucho que no leo en voz alta, ¿eh? O sea, que disculpadme. Ah, pero esto sí me gusta mucho, no te preocupes. No. Además, en Colorines, una de las cuestiones importantes es que la lectura en voz alta es un mundo para acercarnos, ¿no? Acercarnos con este mediador, con el maestro, entre papás, y no tiene que ser una lectura en voz alta perfecta, estudiada, sino al contrario, esta cercanía que nos da una lectura. Entonces, no te preocupes, no te preocupes. Es justo lo que queremos que tú hagas, que nos compartas un poco desde tu voz, tu escrito también. Perfecto, pues empiezo, ¿vale? Sí. A ver. De reojo, Víctor percibió un parpadeo luminoso en la pantalla de su computadora. La había dejado encendida mientras se tumbaba un rato en su cama para descansar la vista y tratar de aliviar el dolor de cabeza que lo llevaba torturando todo el día. Y sin proponérselo, se había quedado dormido. Ahora se sentía algo mejor. Aguzó el oído, pero la ausencia total de sonidos lo convenció de que su madre todavía no había regresado a casa. Miró su reloj de pulsera, las 5:23 de la tarde. Se incorporó, se frotó la cara con ambas manos y fijó la mirada en la pantalla. Lo que parpadeaba era una ventana rectangular que se había abierto en el escritorio, sobre la imagen que tenía de fondo, una panorámica del planeta Tierra visto desde la Luna. Se trataba del aviso de que había recibido un mensaje. Lo tenía configurado de tal modo que primero, en cuanto el mensaje llegaba a la bandeja de entrada, se iluminaba un icono diminuto en la barra de herramientas. Pero a medida que pasaba el tiempo, si no lo había abierto, el icono aumentaba de tamaño y se desplazaba por la pantalla hasta situarse en el centro, donde se abría por sí sola una ventana anunciando el nuevo mensaje. Esa configuración, más de una vez, resultaba un incordio y había pensado en cambiarla, pero siempre lo dejaba para más adelante. Se levantó y fue a la mesa de escritorio. Movió el mouse hasta colocar el puntero sobre la dichosa ventana e hizo doble clic en ella. Al instante se abrió el mensaje. Constaba de una única frase.
una pregunta, ¿te atreves? Y un enlace, http://atrévete.com. ¿Te parece que lo hacemos ahí o continúo? No, termina el capítulo. Ah, Anda, vale, muy anda. bien, muy bien. Como remitente aparecía tan solo un número. Ni nombre ni apellidos, ni avatar ni apodo, solo un número. Víctor colocó el puntero del mouse sobre el icono de eliminar mensaje, pero no llegó a pulsar el botón. Leyó de nuevo la pregunta. ¿Te atreves? Se sentó en su silla reclinable. ¿A qué se suponía que debía atreverse? ¿A entrar en el enlace? No le preocupaba que pudiera tratarse de un virus informático o algo parecido, pues su computadora estaba perfectamente protegida contra tales eventualidades. Pero le molestaba un poco esa forma de dirigirse a él, sin presentaciones, escudándose en el anonimato de un número. Supuso que se trataría de una campaña publicitaria invasiva o cualquier sandez o cualquier sandez semejante, o una broma, una pérdida de tiempo, en definitiva. Pero aquella interrogante era un desafío y a Víctor le encantaban los desafíos de todo tipo. Las diversas cicatrices de sus rodillas, codos y barbilla así lo atestiguaban. Sonrió, consciente ya de que no iba a poder contenerse, e hizo clic sobre el enlace. Al punto, se abrió una nueva ventana que ocupó toda la pantalla, y en ella fue surgiendo una imagen. Oh my Ahí. God. ¿Y ahí nos vas a dejar? Ahí Miren, os voy a dejar. esta es la siguiente página. ¿Qué tal? ¿Verdad que te atrapa desde el principio? Eso es lo que yo decía. Yo ya quisiera que, ya lo leí y quiero que sigas. ¿Que siga un poco más? No, bueno, ¿sí? ¿Sí? ¿Te animas? A ¿O ver. tampoco? ¿O ya no quieres? ¿O ya no No, sí, quieres y sí, lo que tú me consideras que ya pidas, sí. no? Es que Sí, por sigo, no te eso sí preocupes. me gusta preguntarles a ustedes los autores, porque yo no quiero que se haga más de lo que ustedes consideren. Sigo un poquito más, venga. Ok. Vale. El fondo era de color gris y sobre él apareció poco a poco una ilustración, acompañada por el sonido del roce que produce la punta de un lápiz en el papel, como si estuvieran realizando el dibujo en aquel preciso instante. La imagen de alguien envuelto en una capa color granate y con la cabeza cubierta por entero con una amplia capucha que no permitía ver su rostro. ¿Un brujo?, dijo Víctor para sus adentros. Cuando la ilustración estuvo terminada, adquirió movimiento. El brazo derecho, el único libre, pues el otro sostenía un báculo con una gema brillante incrustada, se extendió hacia adelante y la mano se abrió. Sobre la palma apareció un recuadro de texto y en él, letra a letra, la frase «Enhorabuena por tu valor». Cuando la frase estuvo completa, los símbolos comenzaron a desaparecer en el mismo orden en el que habían surgido. El recuadro quedó en blanco un par de segundos, tras los cuales apareció una nueva instrucción. Para continuar, has de escoger un apodo. Víctor cruzó los brazos y se recostó en su silla. ¿De qué narices va esto?, preguntó en voz alta. Aquella nueva frase no se borró como la anterior, sino que a su lado brotó un segundo recuadro de texto, en el que el cursor parpadeaba para indicar que Víctor debía escribir allí el apodo elegido. Los segundos se convirtieron en un minuto y luego en otro, sin que Víctor decidiera el siguiente paso. Por fin se levantó, salió de la habitación y fue a la cocina. Como había supuesto, su madre no estaba en casa. Desde hacía años sus horarios eran bastante irregulares. Abrió la nevera y tomó una lata de refresco. Se sentó sobre la barra de la cocina y se la bebió en 3 tragos mientras meditaba. Si le solicitaban un apodo, lo más probable era que se tratase de un juego o de un chat, pero su paciencia se estaba acabando. Tiró la lata al cubo de reciclaje y regresó al cuarto. Vale, dijo, otra vez en voz alta. Voy a escribir un apodo, pero más vale que esto merezca la pena, o me dedicaré a hackearles la web por hacerme perder el tiempo. Escribió Atreyu. Pulsó Enter y esperó. El hombre encapuchado recuperó su posición original y pareció contemplar, desde la profundidad de su capucha, a Víctor. Acto seguido, sujetó el báculo con ambas manos. Lo alzó y golpeó con él el suelo, que se agrietó. Las grietas fueron extendiéndose por toda la ilustración, ocupando toda la pantalla, y entonces la imagen estalló en pedazos para, después, quedar en negro. La página web se cerró para mostrar de nuevo los iconos del escritorio de Víctor,
¿Qué mierda?, exclamó el chico. Maximizó la bandeja de entrada de su dirección de correo y pulsó repetidas veces el mensaje, pero este se negó a abrirse. ¿Y ahora qué? Wow, 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 wow. Oye, y a ver, ¿por qué Atreyu? Bueno, Atreyu, como sabes, es el protagonista de La historia interminable, que es uno de los libros que más me fascinó en mi infancia. Recuerdo cuando salió a la venta aquí en España, todo el mundo iba con ese libro de la mano. Yo me lo llevaba al colegio, lo leía en el recreo y mis compañeros, varios de mis compañeros hacían lo mismo, todos hablábamos sobre el libro. Fue un bombazo en aquella época y yo creo que, bueno, ha marcado a muchas generaciones, pero a la mía, yo lo leí, creo recordar que con 10 años, o 11 a lo mejor, o 12, no sabría decirte ahora mismo, y me marcó. Entonces, es uno de esos libros que todos los que, bueno, o muchos de los que hemos querido ser escritores hubiéramos deseado escribir, ¿no? Un libro con una historia tan buena y una simbología tan acertada que es algo, ¿no? Es algo de eso que todos queremos o deseamos haber hecho nosotros mismos, ¿no? Porque a veces, claro, volviendo a lo que te decían de mi faceta de lector, como soy escritor también, hay veces que leo un libro y no ya a lo mejor el libro entero, pero sí un párrafo o una descripción y digo, che, esto me hubiera gustado escribirlo a mí, esto es tan bueno que ojalá yo fuera a escribir esto, ¿no? Me ha pasado con no muchos libros, pero con algunos, ¿no? Tengo, por ejemplo, aquí un libro de un autor español que es amigo mío, que ganó un premio hace unos años, y siempre le digo, es que ojalá hubiera escrito yo tu libro, porque es una obra de arte. Y con La historia interminable de Ende pasa lo mismo. O sea, yo creo que Atreyu, bueno, Atreyu y Bastian, todos los personajes, nos marcaron, ¿no? Ya digo, no es que fuera, o sea, obviamente gente de otras generaciones han leído otros libros que también les han marcado, pero a mi generación nos marcó sobre todo, creo yo, La historia interminable. Entonces era como eso, Oye, como un homenaje. y en la historia, ¿va a volver a tener algo que ver la historia interminable o solo es este guiño o el lector debe descubrirlo? A ver, Bueno, claro, estoy dejándote, mira, te estoy dejando todo. sí, yo creo que lo mejor es, al ser una novela tan corta, yo creo que lo mejor es Que lo que el lean, lector ¿verdad? lo vaya descubriendo. Sí que tiene cierta relación, Ok. eh, pero casi mejor no soltamos más pistas porque... No, no soltamos, pero para decir que no es en balde también, ¿no? Exactamente, sí, 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 correcto. Sí, sí, Esa sí. era un poco como Claro, la idea. exacto. Y la otra cosa también importante es esta parte donde la mamá está ausente por cuestiones que en este momento no sabemos por qué tiene horarios Ujú. Claro, diferentes, ¿no? Pero el chico está solo en su casa cuando despierta, ¿no? Por ejemplo. sí, es que yo creo, bueno, de hecho todos conocemos muchos casos de adolescentes que van al colegio solos y cuando vuelven están solos durante muchas horas porque sus padres trabajan o viven solo Así con uno es. de sus padres y tal y cual. Yo tuve la fortuna de que cuando mis hijos eran más pequeños siempre estábamos con ellos, o su madre o yo, siempre estábamos con ellos y generalmente todos juntos. Eh, pero veía muchos compañeros de mis hijos que los llevaba siempre el abuelo o la abuela y cuando volvían muchas veces se iban solos, aunque eran realmente pequeños, con lo cual siempre me ha parecido, obviamente es el sistema que hemos creado entre todos, es el sistema en el que vivimos que nos obliga a trabajar a deshoras para poder llegar a final de mes, pero es una verdadera pena que en la adolescencia, que es una etapa de la vida, por un lado maravillosa y por otro lado muy, muy compleja y muy complicada, que muchos chavales estén solos en esa época, ¿no? Entonces, ya te digo, yo he tenido la fortuna de poder pasar mucho tiempo con mis hijos y mi mujer también, pero es una pena cuando los chavales están solos y llegan a casa y tienen que comer solos o tienen que hacerse ellos mismos la merienda o no tienen a nadie que les ayude para hacer los deberes que tienen que hacer en clase, que pasan tantas horas solo, porque sí, hay que estar solo de vez en cuando, pero No, no no, tanto. a ver, sí, pero es también representa, lo saqué a colación, porque no pienso que Víctor esté viviendo algo que no están viviendo muchos jóvenes como una realidad de lo que está tocando vivir, que para poder trabajar, para poder estar, tiene uno que tener los horarios que te pidan en donde estás trabajando y es necesario cumplirlos y a veces tienen que estar solos, ¿no? Y esta parte es
bueno, no es que a él le tocó la buena o mala suerte, sino esa es como la parte cotidiana que se enfrentan muchos chicos hoy en día. Sí, sí, es muy habitual que pasen mucho tiempo solos. Ya te digo, yo en mi época tenía los libros como amigos, digamos, como aliados. Hoy en día tienen muchas otras cosas y muchos chavales te dirán, no, no me importa estar solo porque tengo la consola de videojuego, o tengo Netflix o lo que sea. Pero es una pena que esa época tan compleja, ya te digo, tan maravillosa por un lado, pero tan compleja, que no estén los padres ahí también, porque aunque piensan que no, los adolescentes piensan que no, en el fondo yo creo que todo el mundo necesita ese círculo familiar, ¿no? Ese grupo familiar que te, no ya que te abrace, pero que sí, que te dé el calor de sentirte, de formar parte de algo, ¿no? Y no estar tanto tiempo solo. Es cierto, es totalmente cierto. Es algo, bueno, pues y además ahora, por ejemplo, con la situación a partir del COVID y todo, de los chicos que están con tantas, o sea, también los adultos, también los maestros, no Mm. digo que no, pero hay un nivel de estrés y de angustia donde se la están pasando complicado, ¿no? Los jóvenes. Claro, porque aquí en España, por ejemplo, hemos estado, bueno, que empezó esto, aquí el confinamiento fue en marzo del 2020, o sea, ya hace 2 años y medio prácticamente. Fue una época muy dura para todo el mundo, como has dicho, pero para los adolescentes que empiezan a salir y a crear sus pandillas de amigos, de pronto el no poder hacerlo, eso les tiene que haber marcado a todos de forma individual, de una forma muy drástica. Si a todos nos ha marcado en esa época adolescente donde, que es, mira, por ejemplo, enlazándolo con otra cosa, siempre me preguntan, ¿por qué escribes para jóvenes? Y digo, no, o sea, por un lado, no es que piense constantemente en los lectores, porque intento evitar eso, pero sí que me gusta que el lector sea joven, porque los lectores jóvenes son más receptivos a todo tipo de historias, no tienen definidos todavía todos sus gustos, ¿no? Entonces, son un mismo chaval, está abierto a leer ahora una novela sobre, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y luego una novela de fantasía, como acabamos de mencionar, La Historia Interminable. No son lectores de un único género literario. Entonces, a mí me gusta eso, ¿no? Que sean más receptivos. Entonces, en esa misma época que están descubriéndolo todo, aunque por un lado creen que ya lo saben todo, pero realmente lo están descubriendo, el hecho de haberles confinado, no, ahora no podéis salir de casa porque hay una pandemia mundial, claro, les ha coartado un montón de cosas. Entonces, sí, nos ha afectado a todos, pero yo creo que a los adolescentes más todavía. Pero fíjate que no nada más eso, sino no es nada más la pandemia, sino este mundo complejo. Sí, sí, Este sí, mundo correcto. de a dónde vamos, qué vamos a hacer, qué está pasando. El COVID, bueno, no estamos confinados y yo vengo de allá que nadie pela, digamos. Mm. Aquí en México sí nos todavía usamos más cubreboca, más, ahorita estamos nosotros con una ola fuerte, estoy llegando apenas de viaje, pero me entero que todo mundo está enfermo de COVID, Mm. no con no con la fuerza que tuvo hace 2 años y medio, pero es este mundo de la incertidumbre, de encontrar el trabajo, qué voy a hacer, ¿no? Entonces todo eso se junta al confinamiento que tuvieron también, ¿no? Sí, sí, correcto. Sí. A la inmediatez que se vive, todo esto lo juntamos y sí están pasándose la complicada. Sí, sí, es cierto, es correcto. Es lo que mencionaba antes del sistema ese, ¿no? Del que tenemos que trabajar horas y horas y horas y los que más sufren son tanto los más jóvenes como quizá los más mayores, ¿no? Porque se encuentran solos en momentos en los que no deberían estar solos. Entonces, sí, es complicado. Ya te digo, vuelvo a decir que yo tuve la suerte de poder pasar mucho tiempo y todavía tengo a mis hijos en casa. ¿Cuántos años Y, tienen? no, el mayor tiene 17 y el otro 14, o sea, que todavía, O sea que precisamente están son adolescentes. son Justo son la edad de adolescentes. tus lectores. Exactamente, sí. Y pasamos mucho tiempo juntos, entonces yo sí que tengo esa fortuna, pero conozco muchos casos en los que apenas ven los padres apenas ven a sus hijos y los hijos apenas ven a los padres. Y eso es muy, muy triste. Y es este sistema que hemos creado, como digo, entre todos o que se lleva instalando desde hace décadas y décadas en el mundo donde parece que vivimos para el trabajo y eso es una verdadera lástima. Pero sí, el COVID aquí también, por ejemplo, estamos viviendo una nueva ola. Ahora están subiendo, en las últimas 2 semanas, están subiendo los casos por las nubes otra vez. Pero es cierto, como dices tú, que parece un poco más suave. Parece ya que es un pequeño catarro, ¿no? Un resfriado
que durante unos días fastidia, pero no es lo que vivimos hace un par de años. Pero sí, para ellos, no solo el cómic, como bien dices tú, sino todo en general. El hecho de tener que tomar decisiones tan pronto, por ejemplo, en la educación, tienen que tomar decisiones, quiero ir por aquí, es que realmente a esa edad, como he dicho antes, refiriéndome a ellos como lectores, que están abiertos a distintos tipos de historias, ¿no? Son más receptivos, pero no tienen definidos todos sus gustos. Entonces, ¿cómo les podemos pedir a gente tan joven que decidan ya cosas que les van a afectar en su vida adulta? Es demasiado pronto. Entonces, se van, lo que dices tú, el estrés, están obligados por ejemplo, mis hijos es que no paran de hacer exámenes durante todo el curso. O sea, es constante, no ha pasado una semana del curso en la que no tuvieron un examen. Digo, es que, no sé, debe haber otra forma de pasar esa educación, ¿no? Como te he dicho antes, yo me considero incapaz de ser profesor, o sea que no me atrevo a meterme en la piel de los docentes y quien decide todo esto, pero es que era sorprendente que desde septiembre hasta junio prácticamente todas las semanas un examen. Digo, entonces están constantemente teniendo que demostrar y tomando decisiones que les van a afectar. Y cuando llegan a casa están solos, muchos de ellos. Entonces es muy triste. Lo que le pasa a Víctor, el protagonista de esta novela, es eso, que su padre no vive con ellos y su madre tiene que sacar esa pequeña familia de dos adelante. Entonces a ella no le queda más remedio que trabajar y trabajar Claro. y trabajar para llegar a final de mes. O sea que no estoy culpando a los padres, ni mucho menos. No, me queda claro que ¿No? no, es ni va por ahí, ni va por ahí la Ya, sí, sí. historia. Solo, o sea, como salió en el capítulo, Sí, sí, que sí. él menciona que su madre tiene horarios un poco complicados, bueno, me pareció como importante decir que ese es otro punto que también te permite hacer de charlas con los chavos. O sea, leer tiene una cantidad este libro, una cantidad de recovecos para poder organizar tertulias fantásticas con los niños, ¿no? O sea, con los jóvenes. Y cuéntame nada más, ¿qué opinaron tus hijos de este libro en específico? Mira, ahí te voy a revelar una cosa. Mis hijos este libro no lo han leído. ¿No? No. Son, ¿cómo se dice? Aquí decimos en casa del herrero cuchillo de palo. Así Que son mis hijas, así son. sí, sí que han leído algunos de mis libros. La verdad es que ya tengo una buena cantidad de libros. No los han leído todos, ni mucho menos. Este en concreto no lo han leído. Y a mí me gustaría, pero no quiero obligarles a leer. No, creo que eso sería contraproducente. Entonces, creo que llegará un momento que por ellos mismos lo leerán, ¿no? A ver qué historia ha escrito mi padre y eso. Entonces, ha leído unos cuantos, digamos, cuando eran aún más pequeños, que también tengo algunas series de libros infantiles, y eso sí que los leían porque había aventuras y humor y tal y cual, y se divertían. O se los contaba yo, por ejemplo, yo hasta pues no sé decirte cuándo fue la última vez, pero quizá hace 3 años todavía les leía libros a irse a dormir. ¿Y por qué Leía ya algunos no? cuantos. Bueno, porque no quieren, Ahora ya seguramente. cada uno está en una habitación, entonces ya es más complicado. Pero la verdad es que lees padrísimo, ¿eh? Eso, me estuviste como preparando para que iba a estar, quién sabe cómo. No, No, leer es un magnífico lector en voz alta. Yo estoy bueno, pues segura ya te que digo, así como me tenías atrapada a mí, atrapaste a todos los a todos los que nos vean. Bueno, y cuéntame una cosa, porque ya se nos está acabando el tiempo, la verdad se me ha ido como agua. sí, a mí también. Cuéntame, ¿estás escribiendo ahorita algún otro? Pues mira, tengo alguna historia a mitad, pero no puedo decir que esté escribiendo ahora. Llevo un tiempo, creo que también en cierto modo, por lo que mencionábamos de la pandemia, también a mí me ha afectado y llevo una temporada bastante larga sin escribir, pero estoy empezando a notar que vuelvo a la normalidad o A sea, tener estas ganas de... claro, o sea, las ganas siempre las he tenido. Lo que pasa es que me he sentado montones de veces delante del ordenador y no he podido hacerlo. Entonces, hasta hace cosa de aproximadamente un año, escribía prácticamente todos los días. O sea, era raro, sinceramente era raro el día que no me sentaba a escribir. Aunque a veces escribía solo una línea o dos o un párrafo y había días que escribía páginas y páginas. Pero era una constante. Y prácticamente desde la primavera del año pasado he escrito muy poco. He escrito algún relato y tal, pero novelas he empezado y he intentado continuar alguna que tenía por ahí aparcada, pero no me sentía en... Es O que, sea, es que eso es algo que está pasando, está costándonos a todos trabajo concentrarnos,
Eso está, es. o sea, meternos, podemos sí querer, pero a la hora que te distraes, haces otra cosa, no puedes, no te sale nada y a otra cosa, ¿no? Es otra de las cuestiones un poco secuelas que todavía no logramos retomar al 100. Qué bueno que ya otra vez sientas que cuando me refería yo ganas, me refería yo a justo esto, poder escribir, no Sí, a que no quieras escribir, sí. sino a que te sientes y sí te salgan las ideas, ¿no? Claro, ya te digo, estoy empezando a sentir que vuelvo a ser el mismo. Entonces, creo que dentro de no mucho me podré poner a escribir. También es cierto que lo veo difícil este verano porque entre el trabajo y aparte del trabajo estoy haciendo traducciones para un videojuego, con lo cual apenas tengo tiempo. Pero sí que tengo un par de historias ahí sobre, bueno, tengo varias historias, pero hay un par de ellas sobre todo que me quiero centrar en ellas porque considero que son ideas muy, muy interesantes y ojalá me pueda poner pronto, porque ya te digo, me siento muy extraño al llevar prácticamente un año sin escribir realmente, Claro. porque es que, ya te digo, hasta eso, hasta la primavera del año pasado, era a diario sentarme y escribir y escribir y escribir. Y O sea, escribía en varias la primera novelas. parte de la pandemia sí podías escribir. Es hasta que Sí, cayó el 20 de que no, tú fuiste, yo sí pude. El primer año, para mí, sí, pues, me podía yo concentrar y trabajé mucho. sí. De hecho, fue cuando surgió este canal, ¿eh? O sea, el Ah, sí, 7 de sí, abril sí. del 2020. Sí, a mí me sucedió más o menos igual. Al principio no me supuso nada, o sea, obviamente me asustaba como, bueno, yo al principio era de los incrédulos, no de los negacionistas, sino de los incrédulos. Yo cuando se hablaba de lo que estaba pasando en China, yo decía, bueno, eso no va a llegar aquí, eso no va a llegar aquí. Y de hecho me acuerdo que me preguntó, tuve un encuentro en un instituto con otro libro diferente y me preguntó una chica, ¿tú qué piensas? Porque a veces te preguntan de todo, aunque no tenga Uh relación -huh. con el libro. ¿Tú qué piensas de esto del virus este de China? Digo, eso no va a llegar. Y 2 semanas después nos confinaron. O sea, imagínate qué buena vista tengo yo. Pero, 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 pero al principio no me afectó, o sea, me afectó, sí, obviamente estaba pendiente de las noticias, pero no me cambió mi modo de vivir el día a día. Pero claro, se alargó tanto que sí, que yo creo que a todos nos ha afectado. Entonces, aunque ya estoy trabajando y demás, creo que me ha afectado de manera interna que todavía no sé Todavía no exactamente cómo, puedes ¿no? volverte a conectar, ¿no? Claro, Sí. entonces eso me falta, como bien has dicho tú, me falta esa capacidad de concentración. Porque yo antes escribía y podía escribir en el salón con la televisión puesta, con mis hijos viendo una película o dibujos animados, incluso muchas veces me pongo música para escribir, porque igual que lo hacía para estudiar en mi época de estudiante, nunca, o sea, me la pongo como acompañamiento y al momento dejo de escucharla porque estoy Uh metido -huh. en la historia que estoy escribiendo. Pero puedo escribir aquí en la cocina, puedo escribir en mi habitación o incluso en la mesa de la cocina, puedo escribir prácticamente en cualquier parte, porque me concentro y me olvido de todo lo que me rodea. Pero ahora es eso precisamente lo que me falta, esa capacidad. Tengo el deseo, tengo historias en mi cabeza, pero no siento no ha llegado del todo el momento de ponerme ahí y continuar. Pero va a llegar y muy Sí, 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 pronto. Oye, va a nada llegar más dime seguro. una cosa, ya nos tenemos que ir, pero este, qué te gustaría decir que sientas que es muy importante que sí digamos antes de despedirnos? Bueno, con respecto al libro, a Te atreves, diría que lo mejor es leerlo como entretenimiento, como para pasar un buen rato. Luego, con este libro y con cualquiera, yo siempre leo así, o sea, Total. eh, muchas veces recuerdo, por ejemplo, tengo un grupo de amigos entre los que hemos escrito algún libro en común y una vez surgió el tema de cómo definiríais, como nos dedicamos todo a esto de la literatura infantil y juvenil, uno dijo, ¿cómo definiría a cada uno de vosotros la literatura infantil y juvenil? Y ahí surgieron diferentes opiniones, porque es muy difícil definirlo. De hecho, a Uh mí -huh. simplemente la etiqueta ya no me gusta, ¿no? Considero que es literatura. No, lo de infantil y juvenil es algo que es eso, una etiqueta que ponen las editoriales para enfocarlo hacia un lector determinado. Yo considero que mis libros, y no solo los míos, sino casi cualquier libro de literatura infantil y juvenil, es apto para cualquier lector. Eso para empezar. Pero entonces nos dimos cuenta que entre nosotros mismos lo definíamos de una manera diferente, Uh -huh. más o menos diferente. Y entonces había varios de ellos que hablaban del mensaje. No, el libro debe contener un mensaje. Ay, Yo no. no lo considero así. Yo me opongo totalmente
a enviar mensajes. Eso, por ejemplo, también me lo preguntan muchas veces en el colegio. ¿Qué mensaje mandas con este libro? Digo, no, yo mira, los mensajes los mando por correo electrónico o por WhatsApp. Yo no mando, en los libros no mando mensajes. Pero sí Pues que es es cierto que que te voy a decir, es como dime. si Shakespeare o si Twain o si quien sea, digamos, que son considerados la gran literatura, bueno, y Twain no sé, digamos exactamente, pero digamos Shakespeare, ¿cómo se llama? Quijote, ya Sí, sé. Bueno, Cervantes, sí, Cervantes, qué desastre de memoria. Bueno, hubieran escrito para mandar mensajes. Pues claro que no, o sea, es claro. literatura y uno lee y le llega al lector con respecto también a que lo que el lector esté viviendo en ese momento, ¿eh? Porque tampoco es que un libro tiene una manera de leerse tantas veces como se lea. Esas son las respuestas que va a haber al libro, ¿no? Entonces creo que me gusta este cierre como para decir, aquí no hay Claro, mensajes, aquí es un libro para divertirnos, claro. para vivir el suspenso de te atreves a entrar a este misterio, ¿no? Claro, yo Y quería llegar precisamente ahí. No, no hay mensajes en el libro más que el mensaje que el lector pueda descubrir. Entonces, yo no he puesto ningún mensaje en el libro. Me pasó, por ejemplo, si me permites la anécdota, me pasó con un profesor que es amigo mío, ya porque casi todos los años voy a su instituto a dar una charla, y un día con otro libro mío, un libro que se llama Mira Lejos, él dijo, voy a dar mi impresión sobre el libro. Y estuvo aproximadamente 5 minutos diciendo todo lo que él había encontrado en el libro, y cuando terminó me dijo, ¿verdad, Daniel? Y digo, pues sí, porque tú has encontrado eso en el libro, pero yo no me he dado cuenta que esas cosas estaban ahí. O sea, que el lector muchas veces descubre cosas que el autor no ha puesto conscientemente. Entonces, buen el lector punto, a veces, es cierto, es cierto. el lector a veces descubre puntos de unión con ideas y puntos de vista que, pero como tú acabas de decir muy bien, tiene que ver más con su propia experiencia, su propia vida, digamos, que con lo que el autor pretendía. Entonces, eso es la maravilla del libro, ¿no? Entonces, yo nunca envío mensajes, pero volviendo a lo que decía al principio, sí que es cierto que hasta cierto punto se me puede conocer a través de mis libros, pero no porque mande mensajes. Yo lo que quiero es que los lectores disfruten mis libros y pasen un buen rato. No, no les quiero convencer de nada, ni de mi punto de vista, ni de mi ideología política, ni de nada. Yo quiero, como lector, disfruto mucho de los libros. Entonces, quiero que mis lectores vivan esa misma experiencia. Pues me encanta eso como cierre, me encanta. O sea, Genial. creo que no hay mejor cierre que esto que nos estás diciendo. Coincido totalmente. Pues yo me despido de ustedes. Daniel, tienes la última palabra. Nada, muchísimas gracias por invitarme aquí. Me lo he pasado de maravilla. Se me ha hecho muy, muy corto. Y nada, simplemente que ojalá el libro funcione bien y sobre todo que a los lectores que tenga, sean pocos o muchos, les guste y les sirva para pasar un buen rato y para pensar, simplemente. Padrísimo. Pues me voy a despedir, no te me vayas, pero voy a despedirme, a terminar esto, pues, esta grabación, pero ¡ay, no quiere! Ya ven cómo soy un desastre con la tecnología. Así que adiós, que les vaya bien. ¡Mua! Gusto de estar de regreso para estar más presente. ¿Y dónde dice detener? Acá está. Bueno, bye.